Vale. Buenas tardes a todos. Ya veo que se van incorporando los primeros asistentes. Bienvenidos a la sesión de hoy. Esperaremos unos minutos, bueno, todavía faltan un par de minutos para las 4 y concederemos unos minutillos para que se vayan incluyendo todos los inscritos. Bueno, mientras tanto, me presento, yo soy Gloria Moedano, soy la responsable de comunicación de Monolithic y os comento algunos temas prácticos sobre la sesión, y es que después de las ponencias tendremos un espacio dedicado a preguntas y respuestas que si queréis plantear o durante la sesión os surgen dudas, las podéis hacer en el icono que tenéis en el menú abajo de Zoom de preguntas y respuestas, ¿no? Ahí las volcáis y luego las recuperaremos y las plantearemos a los ponentes para que las contesten en directo. Luego deciros también que tras la sesión recibiréis una encuesta para que valoréis los contenidos de la sesión y que os agradezco de antemano que nos ayudéis a mejorar estas sesiones compartiendo con nosotros vuestra opinión. Buenos días y buenas tardes a los que os vais incorporando. Bien, también deciros que la sesión estará grabada y que podréis disponer del vídeo, bueno, lo publicaremos en nuestra página web y como a muchos de vosotros ya os he comentado, lo recibiréis por email en un par de días, si no esta semana, a principios de la semana que viene. Tanto el vídeo como la presentación de los ponentes. Buenas tardes a todos los que se han incorporado ahora a última hora. Y si os parece, pues ya son las 4, así que empezamos. Bueno, ante todo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en una nueva sesión del ciclo de Erinenses for a Challenging World. Como muchos sabréis, este ciclo lo iniciamos desde Monolithic el año pasado, al albor de la crisis que hubo en el sector industrial, una crisis del coronavirus, ¿no? que ha ocasionado tanta incertidumbre. Y el título de este ciclo intenta pues, traer un poco de luz, un poco de esperanza a todas esas oportunidades que se están generando en el entorno industrial, que son precisamente oportunidades que vienen por la implementación de las nuevas tecnologías. A lo largo de las sesiones del ciclo, que esta ya es la 8ª, hemos tratado diferentes entornos, hemos hablado de Smart Cities, de Smart Buildings, incluso de hiperproductividad en equipos industriales, como en la última sesión. Y en esta ocasión, la sesión que presentamos hoy tratará de soluciones HMI avanzadas y del papel que tienen estas interfaces entre hombre y máquina en el desarrollo de la industria 4.0. Para la sesión de hoy contamos con 2 ponentes. Por una parte, por parte de Monolithic, tenemos a Fran Sánchez, que Fran Sánchez es el director de marketing de Monolithic y de formación él es economista y MBA por ESADE y posee una amplia experiencia de consultoría estratégica y desarrollo de negocio en diferentes entornos, en diferentes mercados. Concretamente, Monolithic está desarrollando una función de identificación de nuevos ámbitos de oportunidad para el sector industrial y en relación con temas pues, como los Smart Buildings, la industria 4.0 o el entorno agrotech. Hoy contamos con un colaborador especial que es José Ramón Fernández, que viene de parte de Galgus. Galgus es una empresa partner de Monolithic en el suministro de tecnología Wi-Fi de alto rendimiento y él es el Account Executive de Galgus. José Ramón es de formación mercadólogo e International Trade and Business por ESIC y él también aporta una amplia experiencia transversal en distintos sectores y actualmente desde Galgus su función se centra en la identificación de clientes y en añadir valor a los proyectos a través de las soluciones que ofrecen.
Os voy a explicar un poquito la agenda para que veáis cómo va a ser la sesión, que durará en torno a 1 hora y dejaremos un espacio después para preguntas y respuestas. Y en la agenda empezará Fran a hablarnos de estas interfaces entre hombre y máquina en el entorno de la industria 4.0. También hablaremos de los nuevos tipos de soluciones HMI que existen en la actualidad y del papel de la Artificial IoT, la mezcla entre inteligencia artificial e Internet of Things, desde una aproximación realista para el entorno industrial. Después tomará la palabra José Ramón. José Ramón nos hablará del Wi-Fi industrial de alto rendimiento y de sus beneficios en entornos industriales. Luego retomará la palabra Fran, nos hará 4 pinceladas sobre las conclusiones y para finalizar dejaremos este espacio de preguntas y respuestas para que nos planteéis vosotros vuestras inquietudes. Así que, bueno, bienvenidos, no me alargo más y le cedo la palabra a Fran para que empiece con la sesión. Muy bien, muchas gracias Gloria y muchas gracias a todos por estar aquí hoy en esta sesión de tarde, pues para tratar un tema pues tan interesante como es precisamente este, como es el de las soluciones HMI, el de las soluciones vinculadas a la interacción hombre-máquina en el entorno industrial y en el entorno además, digamos, que hemos propuesto precisamente vinculado y orientado a situarlo en el contexto de la industria 4.0. ¿Por qué es tan importante que hablemos de soluciones HMI, de interfaz hombre-máquina en el contexto, en el entorno de la industria 4.0? Para esto me vais a permitir, para responder a esta pregunta, me vais a permitir que haga, 4 pinceladas, digamos, sobre el concepto de industria 4.0. Y para ello vamos a empezar haciendo, en 4 pinceladas, una visión histórica de dónde viene el concepto de industria 4.0. Si nosotros nos remontamos, digamos, al siglo XVIII, finales del siglo XVIII, hubo una primera gran revolución industrial, precisamente gracias a la introducción de la tecnología vinculada a la máquina de vapor, que permitió de alguna manera implementar procesos de mecanización donde antes no existían. Y este es el punto, digamos, que nos permite a días de hoy, con perspectiva histórica, decir que entonces, con el inicio de la revolución industrial, nos introdujimos, digamos, en lo que era el concepto, el paradigma de la industria 1.0. A partir de aquí, varios años después, casi un siglo después, digamos, con la incorporación de la energía eléctrica y la producción en masa, podemos decir que nos metemos ya de lleno, digamos, en la segunda parte, en el segundo punto, de lo que es la industria 2.0. Después, en los años 70 del siglo pasado, concretamente, bueno, en 1969, precisamente con la incorporación a todo lo que es el entorno industrial de la computación y del componente electrónico, empezamos a implementar procesos relacionados con la automatización de los procesos productivos, cosa que nos lleva al paradigma de la industria 3.0. Paradigma en el que muchos hemos vivido durante varios años. De hecho, Monolithic nace en el año 83 y nace precisamente bajo el paraguas, como distribuidor de componentes electrónicos que éramos hace varias décadas, pues nace precisamente en este contexto y en este entorno. Posteriormente, lo que originalmente venía del mundo de la computación, venía del mundo del componente electrónico, ha derivado en un entorno, en un paradigma, en un contexto en el que de alguna manera confluyen y conviven lo que es la realidad virtual con la realidad digital, los sistemas ciberfísicos, de la mano de nuevas tecnologías como es el Internet de las cosas o la inteligencia artificial. Y este es el contexto, es el entorno en el que estamos hoy, de alguna manera, pues imbuidos. Dicho eso, es interesante, digamos, que entendiendo, digamos, la perspectiva histórica de la industria 4.0, es muy interesante que nos preguntemos, bueno, ¿y qué vendrá después? Desde un punto de vista numérico, es fácil pensar que después del 4 vendrá el 5, después de la industria 4.0 vendrá la industria 5.0. ¿Pero hacia dónde vamos? No lo sabemos, pero existen varias consultoras, las Big Four y otro tipo de agentes que ya están vislumbrando el futuro y hacia dónde vamos, y lo que se prevé es que precisamente lo que se haga es que se aborden procesos, digamos, de profundización en lo que es la colaboración entre el hombre y la máquina, entre el robot y la persona, los llamados cobots, procesos colaborativos entre hombre y máquina. Y es importante que lo veamos desde esta perspectiva,
porque precisamente respondiendo a la cuestión que os comentaba al principio, cuando nosotros hablamos de soluciones HMI en el entorno de Industria 4.0, es interesante tener en cuenta que es una realidad muy vigente, muy actual, pero que además va a seguir siendo vigente en los años venideros, porque si algo se vislumbra para el futuro es que los procesos de interacción, los procesos de colaboración entre el humano y la máquina, no solo van a ser necesarios, sino que cada vez van a ser más importantes y van a jugar un rol más relevante también en el entorno industrial. Pero volviendo a la situación actual, si nosotros nos planteamos que a día de hoy estamos en la industria 4.0, parece interesante entender cuáles son las características fundamentales, digamos, del paradigma en el que estamos imbuidos hoy en día. La industria 4.0, si habláramos, digamos, de las 4 principales características, digamos, que la definen, empezaremos hablando, digamos, de todos los procesos de colaboración vertical que se dan entre los diferentes agentes en la cadena de valor. Eso es uno de los elementos, digamos, que la industria 4.0 persigue. Precisamente, dotar al sistema de la capacidad de reaccionar a determinados picos en la demanda o de reaccionar a los retos productivos o de hiperproductividad que se producen en determinados entornos, precisamente gracias a la capacidad de los diferentes agentes de integrarse verticalmente unos con otros mediante procesos colaborativos. Como yo, como fabricante, por ejemplo, colaboro con mis clientes por un lado y con mis proveedores por otro. Eso es Industria 4.0. Como también es Industria 4.0, digamos, los procesos de colaboración horizontal. Cómo yo trabajo con otros agentes en mi propia organización, por ejemplo, los procesos productivos, cómo colaboran, cómo se producen procesos de colaboración interdepartamental, cómo la gente de marketing, cómo la gente de ventas que están tirando de la demanda colaboran con todos los agentes en los procesos productivos precisamente para que unos y otros vayan coordinados y trabajen, digamos, desde, como digamos en inglés, on the same page, en la misma página, perfectamente alineados. Pero esto es perfectamente, digamos, ampliable a otras empresas, a otras corporaciones que estén jugando o que estén, digamos, trabajando desde una posición muy parecida dentro de la cadena de valor. Otro elemento fundamental, otra característica muy importante dentro de lo que es el paradigma de la industria 4.0 tiene que ver con cómo los procesos productivos han dejado de ser el objeto de análisis en sí mismo y de alguna manera todo lo que es el centro de interés se vincula en el producto y en la gestión del propio ciclo de vida del producto, más allá del propio proceso productivo. El proceso productivo no es el fin en sí mismo, es el producto, el que de alguna manera debe ser el driver principal de todos los procesos que le dan soporte. Y finalmente, dentro de Industria 4.0, hemos hablado de estos 3 grandes retos, la colaboración vertical, la colaboración horizontal y entender el ciclo de vida del producto como el objeto, digamos, de interés de toda la industria. Más allá de eso, el elemento característico de la Industria 4.0 es la utilización inteligente de tecnologías con capacidad de crecimiento exponencial precisamente para dar respuesta a todos esos procesos de colaboración que hemos comentado. Desde ese punto de vista, es interesante entender que además todo esto es cíclico. Es decir, no es aquello que digamos, abordamos un reto, después el otro, después. No, no. Es un proceso continuo de mejora en el que yo voy aprovechando las tecnologías disponibles para ir mejorando mi capacidad, digamos, de integrarme verticalmente, de colaborar horizontalmente, de definir mejores ciclos de vidas de producto, en definitiva, de abordar los retos que se me plantean precisamente al albur, digamos, de las nuevas tecnologías que me permiten abordar esos retos. Dicho eso, esta es la situación actual, como decía, hacia dónde vamos es, desde la perspectiva actual, vamos a situaciones en las que el hombre y la máquina van a tener que colaborar o van a tener la oportunidad y la necesidad de colaborar de una manera muchísimo más intensa. Este es el paradigma, digamos, en el que ya estamos de alguna manera imbuidos y hacia el que nos encaminamos. Y es evidente que ahí cualquier solución HMI, cualquier solución que de alguna manera facilite la interacción entre el humano y la máquina va a jugar un rol relevante. En definitiva, ese es el concepto, ¿no?, de solución HMI. Es un tipo concreto de interfaz que facilita la conexión entre el hombre y la máquina. Es evidente que es un concepto que es aplicable en realidad a cualquier display o cualquier pantalla que nosotros tengamos en cualquier dispositivo.
Pero en el mundo de la industria, que es normalmente donde se ha utilizado el concepto de HMI, las soluciones HMI tradicionalmente se han utilizado pues, para diferentes usos, para visualizar los datos en pantalla, digamos, generados por una máquina, para monitorizar procesos productivos, para revisar KPIs, para revisar los inputs y los outputs que la propia máquina genera, por ejemplo, relativos a su propio funcionamiento, más allá del proceso productivo del que forma parte. También para introducir órdenes, tenemos pantallas, tenemos táctiles, tenemos botoneras, ¿no?, que nos permiten o que tradicionalmente nos han permitido introducir determinadas órdenes manualmente también en la máquina. Eso también forma parte de la solución HMI. Y dicho eso, a día de hoy se están dando tendencias, digamos, que lo que hacen es que precisamente en el contexto, en el entorno de la industria 4.0, lo que hacen es aprovechar los últimos avances tecnológicos precisamente para mejorar la capacidad de interacción entre el humano y la máquina, desde la perspectiva de Industria 4.0 y desde la perspectiva de lo que está por venir, la perspectiva, digamos, de profundizar en la colaboración entre la persona y la máquina. Ahí ya se están dando trabajos, digamos, relacionados con la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual, por ejemplo, a día de hoy se está utilizando mucho en todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado con el training de los operarios. La realidad aumentada se está utilizando también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la monitorización, digamos, y el seguimiento de activos en movimiento, por ejemplo, en el sector logístico, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en la gestión de almacenes. En entornos productivos ya se está avanzando también para facilitar el acceso del operario a los datos generados por la propia máquina. Más allá de eso, también existen ya iniciativas que precisamente lo que están haciendo es que están vinculando, digamos, la interacción hombre-máquina a un proceso gestual. Es decir, cómo la máquina es capaz de interpretar los gestos del operario para recibir sus órdenes. Y es evidente que ahí la tecnología que de alguna manera está habilitando esto está relacionada, por ejemplo, con la visión artificial. Visión artificial que además nos puede permitir incorporar procesos HMI, soluciones HMI, que, por ejemplo, limiten el funcionamiento de una determinada máquina o de un determinado proceso de interacción, condicionarlo, por ejemplo, a que el operario incorpore las EPIs a las que está obligado a incorporar. De manera que si no lleva las EPIs, si no está utilizando las protecciones definidas a tal efecto, directamente la máquina no se relaciona con él. Otro elemento muy interesante es todo lo que tiene que ver con el uso de la voz y de los controles por voz, digamos, también en determinados entornos. Es evidente que eso no es aplicable a cualquier entorno industrial, por motivos obvios, pero también existen iniciativas que de alguna manera están profundizando en este concepto para incluso facilitar el acceso a determinados ámbitos de la industria a personas con determinadas limitaciones físicas. Y también muy interesante, por ejemplo, y esto es un tema que nosotros en Monolithic tocamos mucho, todo lo que tiene que ver con las soluciones HMI que hacen uso pues, de dispositivos o de pantallas, superficies táctiles de altas prestaciones, hasta el punto de que a día de hoy ya tenemos disponibles soluciones táctiles en las que el operario no tiene ni tan siquiera que tocar directamente la superficie con la que interactúa. Es un tema evidentemente de definición, de configuración de la sensibilidad del táctil, pero bueno, existe esa posibilidad y además existe la posibilidad de desplegar este tipo de soluciones en entornos muy ruggerizados, en entornos muy complejos, en entornos en los que ambientalmente pues, encontremos situaciones realmente complejas. En cualquier caso, es interesante que cuando nosotros desplegamos una solución HMI nos planteemos una serie de cuestiones relativas a cómo debe ser esta solución. Nosotros tradicionalmente en Monolithic, bueno, llevamos varios años precisamente desarrollando esta función y desarrollando este trabajo, ya digo, desde el paradigma original de la industria 3.0 al paradigma en el que estamos hoy ya imbuidos. Cuando nosotros nos planteamos el diseño de una nueva solución para un cliente, hay una serie de elementos que debemos tener en cuenta. Hay elementos relacionados, pues, evidentemente, con el tipo de interacción que se debe producir entre, por ejemplo, entre el operario y la máquina, cuáles son las necesidades informativas, por ejemplo, de ese operario, qué tipo de órdenes debe introducir. Pero más allá de eso,
por ejemplo, existen otras variables que están muy vinculadas al propio equipo, a la propia solución desde un punto de vista, digamos, de solución de hardware y de software, desde el propio equipo informático, pues una serie de variables que deben ser tenidas en cuenta, por ejemplo, la capacidad de procesado, el tipo de tecnología táctil, las especificaciones, por ejemplo, ambientales que pueden condicionar la solución, el tamaño de la pantalla, las características de la TFT que forma parte, por ejemplo, muchas veces en este tipo de soluciones, la resolución, el tamaño, la relación de aspecto, el brillo. Muy importante, cómo va a interactuar este equipo con el resto de la máquina en el que va imbuido, en el que va integrado, el tipo de salidas, salidas HDMI, VGA, los puertos de entrada, de salida, el tipo de chasis, el housing. Va a ser un housing a medida, precisamente para poder integrarlo mejor en la máquina. Va a ser un housing entrada. ¿Qué tipo de puerto de conexión voy a utilizar y para qué? Y muy interesante y muy importante, algo que después comentaré, y tiene que ver más allá, digamos, del tipo de certificación y las limitaciones, por ejemplo, legislativas que puedan condicionar el diseño de un equipo. Muy interesante también el módulo de comunicación, el tipo de comunicación, digamos, o el tipo de tecnología de comunicación que este equipo va a utilizar precisamente para relacionarse con su entorno, si se va a relacionar con su entorno, que eso es algo que también hay que definir. Dicho eso, fijaros cómo, más allá de todo lo que os he comentado, bajo el paradigma, digamos, de la visión tradicional de lo que es una solución HMI, automáticamente damos por hecho que la persona que va a interactuar con la máquina es el operario. En un entorno, como os he comentado, de la industria 4.0, en el que los diferentes actores que forman parte de la cadena de valor interaccionan y colaboran unos con otros, es de sentido común pensar que ya con las máquinas no va a interactuar una persona sola, el operario solo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo introduzco procesos colaborativos vinculados al mantenimiento que hagan, por ejemplo, que sea necesario, no ya que interactúe con la máquina pues el operario, puede interactuar el instalador, puede interactuar el mantenedor, puede interactuar incluso el propio fabricante del equipo. Es interesante plantearse ya en este contexto, más allá de lo que tradicionalmente hemos hecho, y eso es una revisión que nosotros, por ejemplo, en Monolithic ya estamos haciendo también a nivel interno para con nuestros clientes, quién es la persona o quiénes son las personas que van a acabar interactuando con el equipo y por qué. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque más allá de que nosotros planteemos soluciones de hardware o soluciones de comunicación que precisamente faciliten esa interacción, la realidad es que vivimos en un mundo omnicanal en el que todos nos relacionamos con todos, ya sea en el entorno profesional o en el entorno particular, utilizando diferentes mecanismos, utilizando diferentes soportes. ¿Por qué debe ser diferente en el entorno industrial cuando me estoy planteando interactuar con una máquina o que una máquina interactúe conmigo? El cuándo, interesantísimo, eso es algo que ya viene de lejos, pero es evidente que nosotros necesitamos interactuar con la máquina pues cuando sea necesario. Aquí estamos hablando, digamos, de mecanismos o de parámetros o de soluciones que nos permitan precisamente abordar esta interacción en entornos 24/7, cuando sea necesario. Muy interesante. ¿Desde dónde? Nosotros, ya os digo, tradicionalmente hemos considerado y hemos dado por hecho que la interacción entre el humano y la máquina se debía dar justo donde estaba la máquina o desde el centro del control, digamos, de la instalación, donde de alguna manera, pues eso, estaba implementada, estaba instalada la máquina. ¿Eso tiene que ser necesariamente así? Es más, en un contexto en el que diferentes actores interactúan unos con otros, colaboran unos con otros y forman parte y tienen intereses comunes dentro de un determinado proceso productivo, ¿tiene sentido pensar que la interacción hombre-máquina solo se produzca allí donde tenemos instalada la máquina? Y finalmente, ¿por qué? ¿Por qué es necesario revisar todos estos procesos? ¿Por qué es necesario revisar, en muchos casos, todos estos prejuicios que nos hacen pensar en una máquina y en un operario, en un lugar determinado, a una hora determinada y con una función única? Todo eso es algo que debemos revisar, que debemos revisitar, porque es evidente que, precisamente porque a día de hoy estamos abordando retos
que son nuevos, que son complejos y que nadie había tenido que afrontar anteriormente, por eso mismo debemos ser capaces de, bajo el paraguas del paradigma de la industria 4.0, utilizar todos los recursos tecnológicos disponibles para abordar todos esos retos que se nos plantean. Y en este sentido, os introduzco una reflexión que hacían, leí el otro día desde HCL. HCL es una consultora india, digamos que está teniendo un crecimiento muy importante en cuanto a impacto a nivel global. Y fijaros lo que dice aquí, digamos, uno de sus vicepresidentes. La industria 4.0 ha redefinido procesos de negocio, fundamentalmente cambiando los procesos productivos desde su propio core, desde su propio núcleo central. Y lo ha hecho gracias a la explosión, digamos, a la utilización de procesos o de tecnologías de conectividad inalámbrica. Fijaros, esto es un matiz muy interesante porque estamos hablando de utilizar una tecnología disponible, vuelvo a las características de la industria 4.0, y fijaros que dentro de lo que son los parámetros, lo que es la evolución de los diferentes procesos, de las diferentes revoluciones industriales que hemos vivido, fijaros cómo siempre cada proceso, cada revolución industrial ha venido vinculado a algún tipo de novedad tecnológica. Ya fuera la máquina de vapor, ya fuera la energía eléctrica, ya fuera el componente electrónico, ya fuera el Internet of Things, la inteligencia artificial, ya fuera de alguna forma la utilización de tecnologías que de alguna manera servían para poner en cuestión, para cuestionar determinados prejuicios preexistentes, como puede ser, por ejemplo, el hecho de pensar que en el entorno industrial solo podemos utilizar sistemas de comunicación cableados. Fijaros, eso es algo que a día de hoy ya se está dando. Y es verdad que en este sentido en España no estamos siendo pioneros ni muchísimo menos. Pero en otros lugares del mundo, y fijaros lo que están diciendo desde una consultora tecnológica global, lo que están diciendo es el grandísimo impacto que en la industria las tecnologías de comunicación inalámbrica ya están teniendo. Y ya están teniendo, entre otras cosas, porque, y fijaros, desde un punto de vista de negocio, permiten que todos esos actores que forman parte de la cadena de valor interactúen, se relacionen y colaboren unos con otros, entre otras cosas, para dar respuesta pues eso, a los retos que planteábamos y que comentábamos en el último webinar relacionados, por ejemplo, con la hiperproductividad en el entorno industrial. Y es interesante verlo también desde esta perspectiva. ¿Qué ventajas tiene el uso de tecnologías inalámbricas en el entorno industrial? Bueno, tiene ventajas, digamos, vinculadas a los procesos productivos, tiene ventajas vinculadas a que me puede servir, por ejemplo, de backup, digamos, de otros sistemas, de otros despliegues ya realizados, cableados, por ejemplo, que me permiten comunicar operarios, hombres y máquinas. Me permite reducir costes, porque, bueno, en nuevas instalaciones o incluso instalaciones existentes que tengan que ser reconfiguradas, es evidente que el despliegue, por ejemplo, de una red inalámbrica puede ser muchísimo más cost effective que, por ejemplo, el despliegue de una red cableada. Facilita la movilidad de los operarios en la medida en que no tienen por qué estar justo al lado de la máquina para poder interactuar con ella, o no tienen por qué estar de alguna manera atados a un determinado centro de control. Facilita también, digamos, mejora lo que es la seguridad de los operarios en la medida en que hay menos estructuras, menos instalaciones cableadas, digamos, dispersas por la fábrica. Facilita los despliegues también desde un punto de vista de eficiencia en la gestión de plazos y además facilita lo que es la toma de decisiones en tiempo real. Y aquí hay un elemento muy interesante que tiene que ver con la incorporación, digamos, de terceros a ese proceso de toma de decisiones. Si yo la decisión la tengo que tomar in situ, al lado de la máquina o en el centro de control, es muy probable que si quiero tomar decisiones en tiempo real, o llamo por teléfono, utilizo otro canal alternativo, o escribo un mail, o directamente tengo que tomar la decisión yo mismo, yo solo, en función de lo que tengo delante. Ahora bien, si yo soy capaz de desplegar determinadas estrategias de comunicación, es evidente que en la medida en que esas estrategias de comunicación me permiten la ubicuidad en las intervenciones, voy a poder contar con el asesoramiento de terceros también ahí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la resolución de incidencias. Y eso está muy vinculado con lo que comentábamos bajo el paradigma de la industria 4.0. Cómo diferentes agentes interaccionan los unos con los otros. Y estos son los elementos, digamos, más transgresores dentro de este paradigma. Una solución HMI
bajo los parámetros de este paradigma, no está completa en sí misma. Tiene que formar parte de un sistema que de alguna manera le permita afrontar esos retos de los que hablamos, precisamente bajo el paradigma de la colaboración entre los diferentes agentes y los diferentes elementos, digamos, que forman parte de la cadena de valor. Y aquí es donde precisamente entramos en un concepto que ya hemos comentado en webinars anteriores y en el que no me voy a extender, pero que de alguna manera creo que es extraordinariamente relevante también desde el punto de vista de lo que son las soluciones HMI, que tiene que ver con la inteligencia de las cosas. Entendemos por inteligencia de las cosas, cuando nosotros hablamos de inteligencia de las cosas, estamos hablando del Internet of Things, que además se colabora, introduce mecanismos de inteligencia artificial para de alguna manera convertir esos datos que somos capaces de captar y de gestionar, convertirlos en conocimiento gracias precisamente a la implementación de procesos de inteligencia artificial que nos permiten identificar patrones y generar precisamente, pues eso, nueva información y nuevo conocimiento allí donde antes no existía. Esto tiene un impacto muy importante, puede tener un impacto muy importante en la industria en la medida en que nos permite, pues eso, capturar datos, almacenarlos, procesarlos, analizarlos, generar conocimiento que en definitiva nos permita actuar y que además nos permita actuar de una manera remota sin tener que estar físicamente al lado de aquellos procesos que intento gestionar y además que me permite incluso implementar procesos de gestión autónoma de los propios procesos, digamos, que deben ser gestionados. En la medida en que las máquinas con las que estamos interactuando y que forman parte de estos procesos sean dotadas de esa inteligencia, son susceptibles de tomar decisiones de manera autónoma sin intervención humana. Y esto que puede parecer que es cosa de ciencia ficción, a día de hoy ya se está dando. De hecho, muchos de vosotros ya estáis trabajando precisamente en procesos que están, si no totalmente, buena parte de ellos parcialmente autogestionados. Dicho eso, más allá, digamos, de que a día de hoy la tecnología nos permite hacer muchísimas cosas, y más allá de que en el mundo existan grandes experiencias en ese sentido, como las que nos comentaban desde alguna consultora global, como esta consultora que os he comentado, más allá de que existan estas iniciativas y estas experiencias y estas posibilidades, también es verdad que nosotros podemos empezar desde ya a realizar una aproximación muy práctica y muy aterrizada a todo esto desde la propia gestión de los equipos que ya tenemos en el mercado o de la propia gestión de los equipos que a día de hoy ya estamos desarrollando, los equipos que estamos implementando en nuestras máquinas, los equipos con los que estamos de alguna manera interactuando precisamente para gestionar pues, esas máquinas que forman parte de nuestros procesos productivos. Nosotros, por ejemplo, desde Monolithic, ya digo, hace muchísimos años que venimos de alguna manera desplegando este tipo de trabajo, un trabajo que pasa por comercializar, digamos, soluciones HMI, muchas veces de terceros, desde un punto de vista de distribución, digamos, del producto de nuestros partners. Y allí cuando es necesario, cuando los clientes así lo requieren, pues también somos capaces de desarrollar soluciones a medida específicamente pensadas para cubrir pues, las necesidades particulares de los clientes, de aquellos de nuestros clientes que así lo requieren, que así lo necesitan. Y eso nos permite pues, trabajar pues, con diferentes alternativas. Muy bien. Y eso tiene una serie de ventajas que ahora en las que no me voy a extender, pero una de ellas, me voy a concentrar solo en una de ellas, tiene que ver con la que tenéis arriba a la derecha, que es con la vigilancia tecnológica. Precisamente porque nosotros somos capaces de desarrollar este tipo de soluciones a medida de nuestros clientes, somos capaces de incorporar nuevas tecnologías o nuevas tendencias en función de los nuevos requerimientos que van apareciendo. Como por ejemplo este que os he comentado. Tenemos la capacidad, o podemos tener la capacidad de vincular nuestros equipos y los despliegues de los mismos al despliegue también de soluciones de conectividad inalámbrica en entorno industrial, precisamente para que nuestros clientes, fabricantes de equipos, o los clientes de nuestros clientes, aquellos, por ejemplo, aquellos fabricantes de bienes de consumo que utilizan las máquinas fabricadas por nuestros clientes, es decir, facilitar la integración de nuestros equipos precisamente en esos procesos mediante también el despliegue, digamos, de redes inalámbricas que de alguna manera permitan trabajar en ese entorno y en ese contexto también desde la perspectiva de una solución de comunicación inalámbrica que pueda convivir con los sistemas de comunicación que ya existen, que puedan ser cableados. Dicho eso,
Nosotros desde Monolithic trabajamos, ya digo, trabajamos con diferentes alternativas, con diferentes soluciones, muchas de ellas ya completamente acabadas, muy vinculadas, por ejemplo, a las necesidades del cliente. Por ejemplo, este que tenéis en pantalla es una solución, digamos, para el entorno ferroviario. Tenemos soluciones modulares, cuyas ventajas son pues, que de alguna manera combinan flexibilidad con un time to market relativamente reducido y que además nos permiten, desde un punto de vista del mantenimiento, precisamente gracias a su modularidad, cuando existe una determinada incidencia, no tener que sustituir el equipo entero, sino simplemente que sustituir aquel módulo que está fallando. Cosa que desde una perspectiva, digamos, de impacto o de bajo impacto en los procesos productivos puede ser extraordinariamente interesante. Pero más allá de eso, me interesa comentar cómo gracias a la incorporación de tarjetas de expansión, nosotros a día de hoy, a nuestros equipos, los equipos de nuestros clientes, sin necesidad de tener que hacer nuevos diseños, ya podemos incorporar nuevas funcionalidades que les permitan trabajar bajo el paradigma, digamos, del hardware conectado, de la industria conectada, de la industria 4.0. Y estamos hablando, por ejemplo, de incorporación de tarjetas de expansión que habiliten la conectividad Wi-Fi, digamos, dentro de nuestros equipos, tarjetas de expansión, por ejemplo, que habiliten la conectividad celular, que habiliten incluso la conectividad 5G cuando esto sea posible, que habiliten incluso la posibilidad de implementar procesos vinculados a la inteligencia artificial en esos equipos ya diseñados y que originalmente a lo mejor no preveían tal cosa. A día de hoy, por ejemplo, estas tarjetas son tarjetas de vídeo, digamos, pero existen otro tipo de productos que precisamente lo que nos permiten es llevar o ir más allá, digamos, de lo que son las funcionalidades originales de los equipos que bueno, fueron diseñados en otro momento bajo otros parámetros. Y dicho eso, todo esto lo hacemos pensando en el paradigma del equipo conectado, del equipo que de alguna manera debe estar conectado más allá o puede estar conectado más allá, digamos, de las estructuras cableadas que estén desplegadas en fábrica, precisamente para facilitar lo que es la interacción y la colaboración de los diferentes actores que forman parte del proceso productivo. No en la fábrica en sí, no propiamente en la fábrica, sino incluso más allá de ella, como puede ser, por ejemplo, todos aquellos actores que están de alguna manera vinculados a lo que es el mantenimiento de esas instalaciones o de esos equipos. Y desde esa perspectiva, si yo os preguntara, muy bien, hemos dicho que dentro de lo que son las diferentes revoluciones industriales que se han ido dando a lo largo de la historia, siempre ha habido, estas revoluciones han estado muy vinculadas a nuevas tecnologías que han tenido algún tipo de carácter disruptivo. Si yo os preguntara, ¿qué nueva tecnología de carácter disruptivo se está autopromocionando, se está prometiendo también en el entorno industrial y se está diciendo que va a tener un impacto enorme, ya no solo sobre nuestras vidas, sino sobre nuestras empresas? ¿Qué tecnología se os viene a la mente? Aquí si tuviéramos tiempo, incluso me gustaría haceros una encuesta, lo que pasa es que ahora no va a dar tiempo, pero estoy convencido que más de uno sabéis por dónde voy, en qué tipo de tecnología estoy pensando cuando pienso precisamente en eso. Y fundamentalmente estamos hablando de la tecnología 5G. Cuando hablamos de soluciones, de nuevas soluciones conectadas, de nuevas soluciones capaces de interactuar con su entorno, de nuevas soluciones capaces de interactuar con los diferentes actores de la cadena de valor, cuando hablamos de este tipo de soluciones habilitadas precisamente gracias a la conectividad inalámbrica que facilite todos estos procesos de colaboración, evidentemente sale a la palestra pues, la tecnología 5G. Y no es baladí, es una tecnología que nos permite una conectividad muy fiable, muy segura, de baja latencia, que además nos permite manejar volúmenes de datos y dispositivos realmente importantes. En definitiva, un tipo de tecnología que se adapta muy bien a las necesidades particulares de la industria. Y que además, desde un punto de vista del impacto que puede tener sobre la misma, nos puede permitir, pues eso, gestionar o trabajar, digamos, el concepto de experto remoto. Como yo, de alguna manera, a pesar de que yo tenga mis equipos de mantenimiento en fábrica, cómo en determinados momentos puedo utilizar un experto, digamos, que no lo tenga propiamente en fábrica, que lo pueda tener en el exterior. Cómo gracias a eso también puedo utilizar, ya digo, procesos de realidad aumentada, drones de inspección, control remoto de robots, la fabricación, digamos, implementar procesos que me permitan introducir el Product as a Service, la fabricación incluso como servicio para ir más allá, digamos, de la venta del producto y empezar a traducirme en modelos de recurrencia para con mis clientes, la gestión de AGVs, el control de precisión y muy interesante,
y es algo que ya he ido deslizando a lo largo de la presentación, lo que tiene que ver con el mantenimiento predictivo avanzado. Cuando hablamos de mantenimiento predictivo avanzado y el 5G como habilitador de esto, es interesante que pensemos en la diferencia entre el mantenimiento predictivo y el otro tipo de mantenimiento que se ha venido dando históricamente también en la industria. ¿Sabéis? El mantenimiento reactivo, su propio nombre lo dice, me falla un dispositivo, me falla un componente y reacciono sustituyéndolo. Aunque en el proceso, evidentemente, tenga que cambiar toda mi línea, tenga que parar toda mi línea de producción con los costes que esto supone. El siguiente paso es el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo podríamos definirlo como un mantenimiento programado en función de una determinada experiencia que ya ha podido acumular a lo largo de los años. ¿Y esto a qué me lleva? Esto me lleva a sustituir elementos que a lo mejor están funcionando perfectamente. El siguiente paso es el mantenimiento predictivo. Es aquel que gracias a la captación del dato, a su gestión, a su trabajo, a su análisis, me permite de alguna manera identificar patrones que me van a permitir avanzar el fallo de un determinado componente en función, digamos, de las condiciones que se puedan acabar dando en un determinado momento. De manera que yo soy capaz de prever el fallo de un determinado componente antes de que éste se produzca. Y fijaros cómo esto puede tener un impacto en la industria extraordinario, en la medida en que solo intervengo cuando es necesario, pero antes de que se produzca el fallo. Esto desde un punto de vista de productividad, desde un punto de vista de flexibilidad, desde un punto de vista, digamos, de cómo yo soy capaz de abordar los retos que se me plantean, puede ser extraordinariamente interesante. Pero fijaros cómo esto solo es posible desde el paradigma, digamos, de muchos actores colaborando dentro de la cadena de valor. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si yo soy un fabricante de bienes de consumo que estoy utilizando unos determinados equipos industriales, yo solo voy a tener acceso a los datos que de alguna manera generen mis propios equipos. Ahora bien, el fabricante tiene acceso, por ejemplo, a los datos suministrados, o puede tener acceso a los datos suministrados por mis equipos y también a los datos suministrados por otros de sus clientes, de manera que puede aglutinar de una manera muchísimo más rápida un mayor volumen de conocimiento en función de todos los datos gestionados y manejados. Y ahí es donde es muy importante entender cómo servicios vinculados al mantenimiento predictivo pueden ser un tipo de servicio con un altísimo valor diferencial y un altísimo valor añadido para aquellos fabricantes de equipos que sean capaces de integrarlo e implementarlo precisamente en su catálogo de productos y de servicios y ofrecérselo a sus clientes. Siempre bajo el paradigma de la colaboración y, evidentemente, bajo el paradigma de esas tecnologías habilitadoras precisamente de esos procesos. Porque esos procesos no van a ser posibles, digamos, en una estructura, digamos, en una estructura rígida de una infraestructura de telecomunicación cerrada, cableada, en la que de alguna manera solo, digamos, el ente local tiene acceso a determinados datos. Desde ese punto de vista, fijaros, ¿no? Cuando a nosotros, consultoras globales, nos están diciendo el grandísimo impacto que las tecnologías de comunicación están teniendo en la industria 4.0, precisamente este es uno de los elementos que mayor impacto está teniendo, que no os quepa ninguna duda. Aquí la reflexión vendría a ser, bueno, ¿qué está pasando, digamos, en España, digamos, e incluso yo os diría en Europa, para que en determinados momentos nos estemos quedando un poquito atrás? Fijaros, esto es un tema que, esto es un artículo que publicó Ignacio del Castillo, que es un colaborador de Expansión, es un periodista, digamos, especializado en tecnología. Yo hice un post en LinkedIn precisamente comentando este artículo. Si os vais a mi LinkedIn, allí lo podréis recuperar. Es un artículo súper interesante en el que precisamente habla de esto. Habla del 5G, habla del impacto que el 5G está teniendo en diferentes ámbitos, también en la industrial, y cómo el 5G, de alguna manera, está posibilitando que China nos esté pasando la mano por la cara directamente a los europeos. Y esto tiene muchísimo que ver con cómo nos posicionamos, digamos, como país, como continente, como grupo de países ante el resto del mundo. Y cómo de alguna manera a día de hoy ya estamos perdiendo oportunidades precisamente porque no somos capaces de realizar determinados despliegues. De ahí, digamos, el título de este artículo que ya os digo, recomiendo. ¿A quién le importa de verdad el 5G? Bueno,
Una de las ventajas que tenemos es que mientras el 5G no llega, acabará llegando y acabará teniendo su impacto, y esperemos que llegue lo más pronto posible, precisamente para que todos nos podamos beneficiar de ello. A día de hoy, nosotros desde Monolithic lo que estamos trabajando es precisamente para introducir tecnologías que nos permitan, de alguna manera, pues tener acceso a todas esas ventajas que os decía y que el 5G promete. Y a día de hoy, nosotros estamos colaborando ya con una empresa sevillana, con la gente de Galgus, precisamente para introducir, pues eso, el concepto de Wi-Fi industrial de alto rendimiento también en el entorno industrial. Pensad que estamos hablando de un tipo de tecnología perfectamente fiable, perfectamente segura, que nos permite manejar un volumen de datos muy importante, un volumen de dispositivos también muy importante y muy interesante. Y además tiene la gran ventaja de que, a diferencia del 5G, ya la tenemos disponible a día de hoy. Y es por ello por lo que nosotros desde Monolithic vislumbramos que existe una grandísima oportunidad para aquellos fabricantes de equipos y para aquellos fabricantes de bienes de consumo que sean capaces de desplegar este tipo de redes en el entorno industrial, precisamente para habilitar la conectividad en sus equipos y habilitar esos procesos de colaboración entre los diferentes agentes que forman parte de la cadena de valor. Y es por ello que hemos invitado hoy, pues, a la gente de Galgus a participar en este webinar, y ahora pues José Ramón de Galgus pues os va a hacer una presentación, digamos, sobre su empresa y sobre el tipo de servicio que ofrecen para la industria. José Ramón, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Fran. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Genial. Pues bueno, muchísimas gracias por toda la información de valor que has compartido con nosotros, Fran. La verdad que era todo súper interesante y bueno, pues yo vengo a hablaros un poquito aquí de nuestra empresa de Galgus y de nuestro Wi-Fi de alto rendimiento. En primer lugar, vamos a ver un pequeño vistazo de la empresa, luego vamos a seguir con definir lo que es nuestra solución y las funcionalidades. Vamos a ver las necesidades del entorno industrial, avanzando por nuestro portfolio, los casos de éxito de la empresa y unas pequeñas conclusiones. Bueno, Galgus es una empresa, como ha dicho Fran, sevillana. Tiene ya 8 años y tiene 5 patentes internacionales, tanto en Europa como en América. Y hemos sido galardonados con decenas de premios nacionales e internacionales. Nuestro negocio se basa en una tecnología Wi-Fi, la cual cuenta con unas funcionalidades avanzadas de analítica, seguridad, control y gestión. Hemos trabajado en todo tipo de verticales, desde la industria, por ejemplo, hasta el turismo o, por ejemplo, la administración pública. Actualmente tenemos más de 50 grandes clientes por todo el mundo y damos conexión a más de 1 millón de usuarios en todo el planeta. También mencionar que somos miembros de la Wi-Fi Alliance. Y bueno, ¿en qué consiste Galgus? Pues la tecnología de Galgus se diferencia de otras alternativas porque dentro a nuestros hardware se le instala un software que es el CHT, el cual, como nos gusta decir a nosotros, dota a los puntos de acceso de inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues los puntos de acceso se comunican entre ellos y democratizan lo que son las decisiones a la hora de colaborar y entender las necesidades de la red y optimizar esa conexión tomando las medidas necesarias para ello. Por lo tanto, podríamos definir nuestro software como un software especializado, innovador, que cuenta con un soporte detrás, que cuenta con múltiples funcionalidades avanzadas a un precio muy competitivo, además de que somos muy versátiles y esta tecnología está adaptada a todo tipo de entornos. Y siendo una empresa disruptiva como somos, pues tenemos una mentalidad muy enfocada en seguir mejorando nuestros productos y en seguir invirtiendo recursos en investigación y desarrollo. Y bueno, nuestros clientes cuando se han dirigido a nosotros, pues nos han demandado muchas cosas, pero resumiríamos principalmente en 6 palabras. Aunque primero me gustaría volver a señalar que ya estamos presentes en más de 1 millón de usuarios al día, con más de 50 grandes clientes alrededor del mundo y contando con más de 100 funcionalidades de software. Y gracias a estas funcionalidades somos capaces de recoger más de 6 millones de datos al día, lo que significaría una fuente de información muy rica. Dentro de las empresas que trabajan podemos ver de las más importantes aquí en la foto que podemos observar en esta slide. Y bueno, cuando se dirigían a Galgus, pues estaban buscando una alternativa más robusta, una alternativa que diese confianza, como puede ser, por ejemplo, un entorno industrial que fuese capaz de soportar el gran número de dispositivos conectados, así como las interferencias que pueda haber en el entorno, que fuese novedoso, que se desmarcase de lo que ya había actualmente en el mercado, así como también como fiable.
También que fuese algo inteligente. Es decir, por ejemplo, nuestra tecnología cuenta con diversas patentes en temas de localización, geofencing, que nos diferencian de otros tipos. Luego también que sea seguro. Así lo demostramos con nuestras distintas certificaciones de seguridad. Y también flexible, adaptándonos a múltiples proyectos y así como verticales. Y bueno, nuestros clientes lo que han apreciado durante todo este tiempo ha sido que nuestra analítica es 3 veces más robusta, que en la gran mayoría de los proyectos son capaces de ahorrar hasta un 60% menos en el coste de CAPEX y OPEX, de adquisición de CAPEX y OPEX. Luego, en verticales como puede ser el turismo, nos han calificado con un 96% de satisfacción de los usuarios. Por lo tanto, sobre el catálogo de nuestros productos, podemos decir que nuestro hardware está equipado con nuestro software y tenemos una amplia gama de ellos, pues están adaptados a diversas necesidades y entornos, como puede ser el industrial, el cual requiere de multitudes de requerimientos, así que están listos para ser desplegados en cualquier tipo de entorno. Nuestro modelo de negocio es SaaS, aunque también dependiendo del proyecto, de las licencias y del vertical. Y bueno, tenemos preparado dentro de esas funcionalidades que comentaba antes, pues packs dependiendo del escenario que vayamos a abordar, pero igualmente se pueden seleccionar a la carta. Estas funcionalidades las hemos agrupado en 4 grupos. En primer lugar, voy a hablar de la optimización automática de red. Pues gracias al software que está implementado dentro del hardware de Galgus y transformándolos a estos puntos de acceso Wi-Fi en inteligentes, hemos conseguido establecer una red Wi-Fi sin una controladora centralizada. Lo que podéis imaginar que es algo muy positivo a la hora de evitar lo que viene siendo cualquier caída de la red. Esto quiere decir que al estar todos los puntos de acceso comunicados entre ellos, la caída de uno de ellos no significa que la red se vaya a cortar, sino que los dispositivos conectados a esos puntos de acceso van a ser redirigidos a otros puntos de acceso que le van a dotar de conexión, como pasaría en el caso teniendo una controladora centralizada con el que pararía todo el proceso. Esta democratización que llevan a raíz de la inteligencia que tienen dotados estos puntos de acceso permite un balanceo de carga proactivo, lo que hace que evalúan la cantidad de dispositivos que están conectados a cada punto de acceso para optimizar lo que es la velocidad de red y la conexión, así como también un control automático de los recursos de radio para una adaptación dinámica de canales, los anchos de banda y potenciando en utilización a través del Machine Learning. Luego, a través de la gestión unificada, queremos resaltar que todos los puntos de acceso Wi-Fi son fácilmente gestionados a través de nuestra herramienta en el Cloud Manager, a través de la cual se pueden recibir todo el tema de backups, actualizaciones de software, todas las herramientas de analítica que ofrecemos, aparte de la configuración, como he dicho anteriormente. Luego, contamos con acceso remoto SSH a cada API desde la nube, para poder facilitar una configuración más fácil, un diagnóstico de problemas y además la solución. Luego contamos también con API REST de integración con otro software, con Mesh con enrutado dinámico, que lo hace más robusto frente a caídas de enlace, y también contamos con portal cautivos internos o la instalación de terceros y con login social, lo que es muy interesante a la hora de recopilar muchos datos en sectores como puede ser la industria, en ese tipo de verticales, así también para controlar quién se conecta a la red o no. En el tema de seguridad es algo que nuestra empresa es consciente de la necesidad con la que se enfrenta y de ello ha invertido muchos recursos para lograr un impacto muy positivo en el respecto, y hemos desarrollado tecnologías tan importantes como la detección y prevención de ciberataques a través de WITS y VIPs respectivamente. Hemos obtenido certificaciones como la de Passpoint Hotspot 2.0, así como hemos desarrollado WPA3 Personal and Enterprise. Así también contando como soporte radios. Este tipo de cosas son muy importantes a la hora de que en el ámbito industrial no se encuentre la empresa pues supeditada a sufrir un ciberataque y se pueda ver comprometidos todos sus procesos. En el caso de analítica en profundidad es algo que Galgus en el último par de años ha estado investigando mucho y de hecho ha sacado una patente única acerca de la localización de dispositivos Wi-Fi que estén conectados o no conectados a la red, así como que estén apagados o conectados. Esta tecnología permite una localización de dispositivos en tiempo real, monitorizando los flujos, los comportamientos, las métricas de red, así como la elaboración de mapas de calor y un recuento de personas en las inmediaciones. Ahora os contaré un poquillo más las utilidades que esto puede tener. Y bueno,
analizando el entorno industrial, pues hemos visto que desde Galgus hemos analizado y hemos visto que es necesario la utilización de diversas aplicaciones y dispositivos, como pueden ser el streaming, los datos, el Internet de las cosas, como bien decía Fran antes, los escáneres. Hay muchísimas cosas que son necesarias en ese tipo de vertical. Hemos destacado tres necesidades principales, como son la rapidez, la seguridad y la robustez en la conexión a Internet. Pues bien, de estas necesidades hemos visto unos desafíos en los cuales Galgus ofrece diversas soluciones. Por empezar, por ejemplo, cómo hacer un proyecto en un ambiente que cambie constantemente, pues Galgus realiza un modelado 3D detallado que considera los cambios en el entorno, así como las interferencias que puedan surgir. ¿Dónde poner los access points? Pues gracias a ese modelado 3D se ubican los puntos de acceso en los lugares convenientes para realizar la optimización de la red y así una configuración detallada. En el caso de querer realizar un refortalecimiento de esa red, se pueden poner más puntos de acceso en cualquier caso. ¿Cómo hacer un proyecto en un ambiente que cambia constantemente? Pues a través de equipos modelados y pruebas en distintos escenarios para cerciorarnos de que la optimización de la red es la adecuada. El diseño atiende a las aplicaciones necesarias a través de proyectos cobertura de calidad y además de la capacidad que disponemos de trabajar tanto en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. La validación del proyecto se lleva a cabo a través de mediciones y comparaciones y calibraciones, y este aspecto del que quería destacar acerca de lo que viene siendo la seguridad en el trabajo, es muy importante tener localizado dónde se encuentran los dispositivos, quiénes están conectados, dónde están nuestros empleados. Pues se puede llegar a cabo a través de analíticas y localización en tiempo real y geofencing. Por lo tanto, ante las tres necesidades que Galgus ha identificado en el entorno industrial, podemos decir que ofrecemos la máxima seguridad gracias a las certificaciones WPA3 Enterprise, a Passpoint y a la protección de ciberataques WIPS y WITS. Luego, en el ámbito de la robustez y la velocidad, pues decir que contamos con una inteligencia artificial dentro de nuestro hardware que permite que los APs controlen los recursos para no dejar a nadie desatendido. Esto lo que provoca es la minimización de la interferencia y además de un menor consumo energético, lo que se va a repercutir en la disminución de nuestro coste en la energía. Así ahorraremos también en ese tipo de aspectos, además de un balanceo de la carga. Todas estas ventajas son fácilmente gestionadas a través de la herramienta del Cloud Manager, lo cual nos va a permitir en su dashboard poder observar todo el tema de analíticas y además toda la configuración de los puntos de acceso. Además, todas estas analíticas permiten tener localizados los trabajadores en tiempo real y así a todos los dispositivos Wi-Fi, lo que bien es conocido como Asset Tracking. Así también, pues podemos a través de API se puede vigilar intrusos o personas que vayan a zonas restringidas para ciertos usuarios, lo que se conoce también como geofencing. Y bueno, este es un pequeño roadmap de Galgus en los últimos años para que veáis un poco cómo ha sido nuestra evolución y cuáles son nuestras perspectivas. Y como veis, hemos desarrollado muchas de las cosas que he mencionado anteriormente, como el WPA3, Passpoint, y estamos invirtiendo muchos de nuestros recursos en mejorar nuestros servicios como en Internet de las Cosas, en Big Data, en Asset Tracking o Geofencing, en ir mejorando poco a poco en todos estos aspectos y hacerlos más óptimos todavía. Y bueno, acerca de nuestro portfolio, cabe destacar que contamos con puntos de acceso de interior y exterior, ¿vale? Estos puntos de acceso, los interiores son los de la izquierda, los exteriores son los de la derecha, y podríamos destacar, por ejemplo, en los puntos los APs de interior, el IC480, y en los APs de exterior podríamos destacar como óptimos para exteriores más exigentes como frente a humedad o temperaturas extremas, el OC420 o el OC751. Aunque todos ellos son compatibles con entornos industriales ofreciendo un rendimiento muy óptimo. Pues bien, todos estos puntos de acceso han sido ya instalados y tienen un gran éxito en oficinas, edificios públicos, hospitales, industrias, hoteles, aeropuertos, estadios, en smart cities o estaciones de tren. También contamos con un catálogo de switches que pueden ser gestionados o sin gestionar, así también como que pueden incluir PoE o sin PoE. Y bueno, respecto a nuestros servicios, pues tenemos, como mencioné anteriormente, el diseñado 3D, por como se ven en las imágenes, que precisamente es un entorno industrial en el cual a través de los APs de Galgus
las interferencias se reducen notablemente. También contamos con la gestión remota de la red, con servicios de configuración y puesta en marcha, así como soporte técnico remoto 8x5. Y bueno, para ir concluyendo, pues hablando de nuestros casos de éxito, primero decir que somos main partners de Telefónica. Nos seleccionó ya hace 2 años como líder, como sus proveedores para pequeñas y medianas empresas, estando ya presentes en más de 50.000 empresas con más de 200.000 AP repartidos entre ellos. También somos main partners de Telecom, que nos eligió para suministrarle Wi-Fi en un tender con más de 11 proveedores internacionales. Y también nos encontramos en proyectos como puede ser Wi-Fi for Europe, que se basa en llevar Wi-Fi a las ciudades y áreas rurales, y estamos ya presentes en más de 40, dando conexión a más de 1 millón de usuarios a la red de Wi-Fi. Y bueno, también otros casos de éxito en otras verticales, por ejemplo, en la vertical aeronáutica, pues estamos presentes en más de 1.000 aviones gracias a nuestro partner Miltop. En el sector ferroviario, colaborando con Icomera y Abellio, además en el industrial con Amtrak, en largas infraestructuras, como puede ser el tercer estadio más grande de España, el Benito Villamarín del Real Betis Balompié, y además en estaciones de tren como puede ser la de Barcelona-Sants o la de Tarragona. También nuestra tecnología se encuentra en 4 cruceros en el Mediterráneo, con nuestra colaboración con Transmediterránea, en más de 600 autobuses en el centro de Europa con ALSA, y en hoteles y resorts tan exigentes como son la cadena Barceló en sus hoteles de luxury. Y bueno, Galgus durante todos estos años ha obtenido muchos reconocimientos, de los cuales me gustaría destacar el de la Comisión Europea de Seal of Excellence, luego del Wireless Global Congress, que se celebró en Frankfurt en el año 2019, donde se atribuyó a Galgus como la empresa con mejor red Wi-Fi, y en Wi-Fi Now de 2019, donde también nos dieron el reconocimiento de ser el mejor proveedor de una solución Wi-Fi. Y bueno, ya así para terminar, un pequeño resumen, pues decir que Galgus, al tener un portfolio muy completo, pues aporta unas soluciones completas de red. Estas están integradas todas en el mismo Cloud Manager. Gracias a nuestra tecnología, pues se reduce la inversión, el coste de CAPEX y OPEX, incluso en algunos casos hasta el 60%. La satisfacción de nuestros clientes a la hora de navegar por Internet y a la hora de tener una seguridad en sus conexiones y no verse influidos por interferencias de la conexión es mucho más alta respecto a otras alternativas del mercado, al igual que la durabilidad de nuestra solución. También se cuenta con un apoyo en temas de soporte y mantenimiento por parte de la empresa, así como que también si se tiene una versión estándar de lo que viene siendo nuestro punto de acceso y nuestro software, pues se puede migrar a una versión mucho más premium simplemente con una actualización de software sin tener que cambiarlo. Y bueno, por mi parte nada más, agradecer infinitamente a Fran la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y compartir pues esta información de tanto impacto, y estamos contentísimos de poder empezar a colaborar con Monolytics, que es una empresa top ahora mismo en la distribución. Y nada, pues Fran, te lo dejo a ti. Muchas gracias, José Ramón. Voy a compartir pantalla mientras digo que para nosotros es un auténtico privilegio poder contar con una empresa con un partner como vosotros a la hora de ofrecer pues, al mercado el tipo de servicio que nosotros nos facilitáis precisamente para que podamos llevar al entorno industrial que es del entorno del que nosotros venimos. Dicho eso, no me quiero enrollar más antes de dar paso a las preguntas y a las respuestas, precisamente porque llevamos muy apurados de tiempo. Muy rápidamente, yo a nivel de conclusiones las voy a mostrar todas en pantalla porque simplemente no quiero repetir más de lo que ya hemos dicho. Fundamentalmente, a nivel de conclusiones, yo diría que las soluciones, cuando hablamos de soluciones HMI avanzadas, en el entorno de Industria 4.0 estamos hablando de soluciones, digamos, que lo que hagan es facilitar la interacción persona, hombre, humano, máquina, desde la perspectiva de cómo los diferentes actores dentro de la cadena de valor se interrelacionan también unos con otros y cómo se habilitan y se posibilitan los procesos de colaboración entre unos y otros. Y cómo para que eso pase, el uso de determinadas tecnologías va a ser o va a jugar un rol, yo diría que crítico y muy relevante. Y en ese sentido, cuando se habla, por ejemplo, del 5G, es evidente que el 5G va a tener ese papel fundamental, ese papel disruptor
a la hora, digamos, de revolucionar lo que está pasando en los entornos productivos, también en el entorno de la industria 4.0. Pero dicho eso, mientras el 5G llega y mientras el 5G se está desplegando en otras partes del mundo, a día de hoy ya tenemos la posibilidad de utilizar tecnologías tan interesantes como las que nos ha comentado José Ramón y el Wi-Fi industrial de alto rendimiento de Galgus, precisamente para dotarnos de las capacidades que en su momento pues, nos puede llegar a dar el 5G, pero para dotarnos de esas capacidades ya a día de hoy. Y de alguna manera, pues a nivel de conclusiones, fundamentalmente serían esas. Serían decir que, bueno, pues necesitamos eso, dotarnos de soluciones HMI que sean capaces no de ser soluciones robustas y fiables en sí mismas, sino que además sean capaces de hacerlo y de jugar su rol y su función en el entorno, en el contexto de todo un sistema con el que se interrelacionen. Gloria, con esto ya podemos dar por concluida lo que es el seminario, el webinar de hoy. No sé si ha habido preguntas así que los asistentes nos hayan podido o nos puedan plantear a José Ramón y a mí. Efectivamente, sí, nos han planteado algunas que os paso a leer. Y bueno, si alguno más de los asistentes quiere animarse, pues seguimos pendientes. Mira, empezamos con una pregunta que nos plantea Ana. Dice, ¿puedo conectar vuestro sistema con mi propia plataforma de analítica? Entiendo que esta pregunta va para Galgus. Vale, pues muchas gracias, Ana, por la pregunta y en respuesta a lo que me estabas preguntando, sí, gracias a nuestra API REST puedes conectar lo que es nuestro cloud con tu plataforma, así para construir servicios adicionales de marketing, vigilancia, seguridad o logística o lo que necesites al respecto. Y bien, también tenemos a José que nos dice, bueno, nos pregunta si estamos ofreciendo servicios de mantenimiento predictivo a los equipos para maquinaria. Yo entiendo que esto lo pregunta para Monolithic. Bueno, nosotros a día de hoy no estamos ofreciendo ese tipo de servicio, el servicio preventivo, porque nosotros fundamentalmente lo que sí que ofrecemos es un servicio, digamos, de mantenimiento, digamos, a nuestros clientes, que pasa precisamente por utilizar, digamos, las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías de comunicación inalámbrica, entre otras cosas, para poder ofrecer funcionalidades relativas, por ejemplo, a lo que es el mantenimiento remoto y a la gestión remota de determinados dispositivos. Más allá de eso, tenemos que entender en qué consiste exactamente el mantenimiento predictivo, y nosotros entendemos que es un tipo de mantenimiento que requiere de un determinado nivel de inversión y un determinado nivel de compromiso por parte de diferentes agentes. Nosotros a día de hoy consideramos que la industria debe ir hacia aquí, pero a día de hoy nosotros desde Monolithic, teniendo en cuenta que nosotros fabricamos equipos, soluciones HMI que van integradas en los equipos fabricados por nuestros clientes, entendemos que podemos formar parte de esa cadena de valor, pero nosotros consideramos, digamos, que desde el punto de vista de lo que es el mantenimiento predictivo, teniendo en cuenta lo que eso supone, captación de datos, de volúmenes de datos masivos por un lado, y analítica de datos, implementando inteligencia artificial por otro, para poder hacer precisamente esas predicciones en base a esos componentes que pueden llegar a acabar fallando y poder hacer, digamos, esas acciones y poder actuar sobre las mismas antes de que las incidencias se produzcan. Es un tipo de mantenimiento, es un tipo de servicio que nosotros lo que hacemos es que facilitamos el hardware y las soluciones de conectividad que deben facilitar que nuestros clientes precisamente implementen ese tipo de servicios en sus equipos. Muy bien, gracias, Fran. A ver, seguimos. Tenemos otra pregunta por parte de Guillermo. Nos dice, ¿podéis desarrollar funcionalidades adicionales bajo demanda e incorporarlas al producto para un escenario concreto? Vale. ¿Quién contesta? No sé si va para Galgus o para nosotros. Puede aplicar para los dos. Claro, nosotros desde Monolithic, digamos, para proyectos, digamos, que cumplan unos determinados requisitos en cuanto a volumen y cantidades mínimas, nosotros precisamente venimos de ahí. Nosotros tenemos esa capacidad, tenemos la capacidad de desarrollar equipos a medida en función de
las características, los condicionantes, los requerimientos particulares del cliente y de sus equipos. Ahora bien, la pregunta es tan genérica que a mí se me hace muy difícil. Claro, tampoco lo podemos hacer todo, dentro de, evidentemente, de unas limitaciones obvias, ¿no? Pero quiero decir, nosotros venimos precisamente de ahí. Nosotros tenemos la capacidad de realizar diseños a medida para implementar nuestras soluciones HMI en los equipos de nuestros clientes. Sí, sí. De hecho, consideramos que para determinados volúmenes es la solución más interesante, porque hay determinados equipos estándar que están muy bien, pero el tipo de control que tú puedes tener sobre el ciclo de vida de tu producto, gracias precisamente a la implementación de soluciones propias, es muy, muy interesante, sobre todo a partir de determinados volúmenes. Sí, sí. Bueno, pues por la parte de Galgus, pues decir que nosotros sí, en nuestro caso, desarrollamos y verificamos todo lo que es nuestra tecnología. Vamos, desde el driver hasta el cloud lo desarrollamos nosotros y en función de la demanda, vamos, es normal que habilitemos o que incorporemos otras nuevas funcionalidades que nos vayan pidiendo los clientes y además que eso se incluye simplemente con una actualización de software que se puede realizar a través del Cloud Manager. Que si en algún caso, en algún momento preciso del proyecto se quiere investigar también hacia una funcionalidad necesaria, lo que sea, simplemente bajo demanda se evalúa y se podría desarrollar en un momento dado. Pues le hemos contestado en ambas direcciones, así que supongo que está bien respondida. Luego tenemos a José, no, José. Antonio nos pregunta si podemos incluir una tarjeta de inteligencia artificial en un equipo ya diseñado. Sí, sí. Es decir, la respuesta es sí. Nosotros precisamente uno de los elementos que nos llevan precisamente al desarrollo modular de nuestros equipos es precisamente ese. Y nosotros, digamos, disponemos de tarjetas de expansión que precisamente lo que habilitan es la capacidad de los equipos precisamente de desarrollar ese tipo de procesos de inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con visión artificial. Las tarjetas que he enseñado en la presentación, digamos, son de inteligencia artificial, digamos, vinculados a la gestión de vídeo. Pero sí, sí, es decir, en principio, otra cosa diferente es los equipos que ya tienes desplegados en campo. Pero si hablamos de, ¿has dicho equipos diseñados, Gloria? Sí, así los equipos ya diseñados. Sí, un equipo diseñado. Un equipo ya diseñado, ¿no? Sí, es decir, sí que se le pueden incorporar tarjetas de expansión que de alguna manera habiliten ese tipo de nuevas funcionalidades, sí, sí. Habría que estudiarlo el caso concreto, pero en principio la respuesta es sí. Bien, y tenemos una última pregunta que nos la plantea Javier, que pregunta, ¿proporcionáis servicios para implantar la red? Esto va para Galgus. Sí, ofrecemos servicios, vamos, de diseño lógico, físico de la red, simulación 3D de la planta, vamos, todo lo que se necesita durante la vida del proyecto Wi-Fi, sí, lo proporcionamos. Así bien, como pues, formación, si es necesario formación también, sin problema. Si no se anima nadie más, parece que ya hemos contestado a todas las preguntas, así que por mi parte, bueno, agradeceros a los dos ponentes, Fran, José Ramón, vuestras intervenciones han sido súper interesantes y a todos los asistentes por acompañarnos hasta aquí. Yo os invito a que nos sigáis en LinkedIn porque allí vamos comunicando, bueno, todo este tipo de actividades y de webinars y así compartimos información de interés para el sector, así que sin más, pues bueno, muchas gracias a todos y espero que nos veamos en próximas sesiones. Muy importante, Gloria, que rellenen la encuesta. Sí, como hemos dicho al principio, recibiréis tanto la encuesta como los materiales de esta sesión, el vídeo y la presentación. Y estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias a todos. Adiós, adiós.